Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Giovanna Lado y hoy les voy a hablar de lo que implica la utilización de bajas temperaturas en la exportación de frutos cítricos. En el caso de Uruguay, vimos el ejemplo de Sudáfrica, con un montón de desafíos que son comunes y otros que también son únicos, un poco teniendo en cuenta la realidad de cada país y cada mercado. En el caso de los cítricos uruguayos, la exportación se da a muy diversos mercados, como ustedes pueden ver, a lo que es la Unión Europea, lo que es Estados Unidos, Canadá, Rusia, Brasil, e incluso estamos incursionando en lo que es el mercado asiático. Entonces, nuestros periodos de viaje para lograr un fruto fresco y con calidad destacada son de entre 25 y 60 días. Y además a esto se suma también un consumidor que cada día está más preocupado por lo que es el ambiente, por cómo se producen nuestros alimentos y por qué residuos o qué recuerdos un poco de esa producción conlleva el alimento que ellos reciben, ¿no? Y eso genera desafíos adicionales para los productores. La aplicación de bajas temperaturas es una de las principales herramientas que se utilizan efectivamente en lo que es la conservación de alimentos y entre ellos lo que es la conservación de fruta fresca. ¿Por qué? Porque permite que el producto se mantenga como fresco y atractivo por más tiempo. Además, es una herramienta clave para reducir lo que es el crecimiento de patógenos o al menos enlentecer aquellos que aún pueden crecer en el frío. Y a su vez es un tratamiento cuarentenario obligatorio para determinados mercados, como son Estados Unidos o Asia. ¿Para qué? Para controlar la mosca de la fruta, una plaga muy temida en diferentes países. A su vez, lo que es la aplicación de bajas temperaturas nos permite reducir las pérdidas de alimentos en etapas de la producción y su almacenamiento post cosecha, pero también en el hogar, lo que también nos da un plus para poder aplicar efectivamente estas herramientas. Entonces es una herramienta con muchísimas oportunidades, pero también tiene sus desafíos. ¿Por qué? Porque a muchos frutos no se sienten bien a esta temperatura, eso les genera un estrés y eso desencadena muchas veces lo que son manchas conocidas como lesiones por frío, que un poquito son las que vamos a ver acá, que el daño por frío o chilling injury en los cítricos se desarrolla en diferentes especies y variedades cítricas y como pueden ver la diversidad de la sintomatología es muy importante. No es fácil en muchos casos identificar que realmente estamos frente a un daño por frío y la sensibilidad varía entre distintas especies. Siempre se ha descrito a los pomelos y a los limones como los más sensibles y a mandarinas y naranjas como menos sensibles. Sin embargo, eso es cambiante y ha cambiado, ya que es un desorden fisiológico cuya tolerancia no está asociada con un único factor, es multifactorial. Entonces, si cambian otros factores, de repente cambia lo que es la aparición de este problema, como vamos a ver más adelante. Existen distintas tecnologías que se han probado y se han descrito en lo que es la literatura para controlar este problema, pero sin embargo actualmente hay realmente una escasez de herramientas que comercialmente sean fáciles o viables de aplicar para controlar este problema. Por eso la investigación en este tema y la investigación cerca del sector productivo es muy importante. Nosotros, la mayoría de los resultados que vamos a ver hoy, no todos, se enfocan en estudios que hicimos en naranjas porque realmente se estaba convirtiendo en un problema para la exportación a Estados Unidos e incluso a Europa de estas variedades. Entonces, ¿cuál fue un poco nuestro proceso en este tiempo? Quizá más al principio de los trabajos de Año por Frío se enfocaba mucho más la investigación en la parte de comercialización o del mismo empaque, ¿no? ¿Qué hacemos? Estaba todo más compartimentalizado y qué hacemos en estos compartimentos y cómo podemos manejar este problema. Y bueno, y realmente hoy en día creemos que el abordaje, y en función de lo que hemos aprendido en este tiempo, que ese abordaje debe ser multifactorial y multiproceso. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que el fruto
de cómo el fruto va a responder a estas bajas temperaturas durante su almacenamiento realmente se determina en el campo. Entonces este momento es un momento clave y poder afectar de alguna manera o manejar un fruto para que desarrolle ya esa tolerancia o esté más preparado para ello, vemos que el campo es una etapa clave de trabajo, vinculada también a un proceso de empaque en donde nosotros nos enfoquemos a enlentecer o a no agravar este problema. Por lo tanto, nosotros nos hemos enfocado un poco en las dos etapas, con trabajos en campo de manejo, ya sea con aplicaciones hormonales, tratando de favorecer la tolerancia, o con modificaciones en lo que es la nutrición mineral de esos árboles, para poder evaluar si eso podría estar teniendo un efecto en la tolerancia al daño por frío. También nos interesa mucho en este proceso poder encontrar posibles indicadores de sensibilidad o de tolerancia. Por eso muchos de nuestros trabajos que van a ver están también enfocados a entender el proceso, qué ocurre o qué genes se pueden estar induciendo en aquellos que no se manchan y qué genes pueden estar respondiendo en aquellos que sí se manchan. Y después, en la parte del empaque, trabajando en aquellos recubrimientos o aquellos procesos de preacondicionamiento del fruto que puedan minimizar este problema. Entonces, bueno, empezando por la parte del campo, por el desarrollo de fruto, estudiamos hace muchos años, ustedes habrán visto también presentaciones que les he mostrado, cómo la luz incide en la composición de la cáscara de los cítricos, puede cambiar muchos de los metabolitos presentes, pero no solo eso, sino que la genética, la temperatura, el suelo, hay un montón de factores en campo que están incidiendo en este problema y que muchas veces no son controlables, son ambientales y están vinculados a una región o a una condición de cultivo. En nuestro caso, nosotros observamos que la tolerancia al frío en post cosecha varía en forma importante con la condición de luz que tenga el fruto durante su desarrollo. En el caso de pomelos, que es un gran modelo para estudiar porque se mancha muchísimo, es muy sensible a las bajas temperaturas, observamos que los frutos que crecían en el tapados, o sea, no recibían luz durante su desarrollo, presentaban esa coloración roja que ven, pero a su vez no se manchaban. No tenían ningún síntoma de daño por frío. Y lo mismo ocurría en un mismo fruto en aquellas zonas que crecían tapadas o por las hojas o por ramas o cubiertas por otro fruto. A su vez, en esta parte del tejido roja, digamos, había muchísimos más carotenoides, que son compuestos antioxidantes, pero también un sistema antioxidante más activo, vinculado a lo que es las enzimas antioxidantes, principalmente la catalasa, y a una actividad mayor o una capacidad mayor del tejido para inactivar el oxígeno singlete, que fue un poco lo que evaluamos en distintos trabajos durante mis estudios. A su vez, en estos frutos encontramos que había una mayor expresión de este grupo de genes que son factores de transcripción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se inducen frente a cambios en el ambiente y regulan en realidad distintos genes, la expresión de otros genes. Como pueden ver ustedes acá, todos estos genes pueden tener que ver con lo que es la respuesta de la planta al daño por frío y pueden favorecer lo que es una mayor tolerancia a las bajas temperaturas. Estos genes se llaman C-Repeat Binding Factors o CBFs. Estos genes en cítricos no se encontraban estudiados y bueno, nos fuimos a estudiar qué pasaba con estos genes en los frutos cítricos y cómo estaban expresándose en cosecha o durante el almacenamiento en distintas especies y variedades cítricas, buscando indicadores que nos pudieran ayudar a conocer la sensibilidad o la tolerancia al daño por frío. Entonces encontramos, estos trabajos fueron desarrollados sobre todo por Matías Salvo, que trabajó con nosotros, y por Florencia Rey, que Florencia también les presentó o les va a presentar sobre sus trabajos y
y lo van a conocer un poquito más de cerca, pero ella colaboró con nosotros en lo que es el estudio de estos genes y sus cambios en frutos cítricos. Como les conté, hay 3 de estos genes, el 1, el 2 y el 3, en frutos cítricos. Y nosotros observamos que una vez que poníamos los frutos en frío, que es el tiempo 0, es la cosecha, y luego todo este tiempo permanece en 8 semanas, o 58 días en frío, en el caso de esta Ruby, que presenta una mayor tolerancia al daño por frío en comparación con Marsh, el pomelo blanco se daña muchísimo por bajas temperaturas, como ustedes pueden ver, tiene un daño por frío muy intenso. En el caso de esta Ruby, todos estos genes se inducían, especialmente el CBF1 y el CBF3, en etapas tempranas de 1 día o 5 días de almacenamiento, lo que no ocurría en el caso de Marsh, que era bastante más sensible al problema. También nos fuimos a estudiar en otros cítricos, que son más importantes para lo que es la exportación en Uruguay, y tratar de validar un poco lo que habíamos aprendido en pomelo en estas otras especies. En el caso del limón, de limón Meyer, que es un limón diferente, que es muy sensible a las bajas temperaturas, ya a los 20 días o menos está manifestando unos síntomas importantes de daño por frío. Aquellos frutos que crecían cubiertos, por ejemplo, llegaban a los 28 días casi sin daños y a los 58 días ya aparecían esos daños. O sea que nos permitía enlentecer un poco la aparición del problema. Y en el caso de naranja, por ejemplo salustiana, que también tapamos frutos durante el desarrollo en la planta, sí que observamos un efecto muy marcado, que aquellos frutos que estaban expuestos a la luz se empezaban a manchar a los 28 días y aparecían con síntomas importantes a los 58. Sin embargo, aquellos frutos cubiertos no presentaban ningún síntoma de daño por frío. En cuanto a la expresión de estos genes que estábamos estudiando, observamos aquellas barras negras son los frutos tapados. Efectivamente tenían menor daño en Meyer y casi nada de daño en salustiana. Observamos que había una inducción también temprana, al 1 día o 5 días, con especialmente marcada en CBF1 y CBF3 para el caso del limón, y en el caso de la naranja sí que se inducían los 3 genes CBF1, CBF2 y CBF3 en etapas tempranas del almacenamiento. En el caso de las mandarinas, ¿qué pasaba con las mandarinas? Estudiamos a Nadorcott y a Fortune. Este fue un estudio que llevó Florencia en el laboratorio de Lorenzo y María Jesús en España, que fue parte del mismo trabajo. Y observamos que en el caso de mandarinas no era lo mismo, que aquella variedad que era muy sensible al problema, que tenía mucho daño por frío, como es Fortune, había incluso una inducción temprana de los 3 genes tras 1 día de frío, por lo que esto no estaría representando un posible marcador en el caso de mandarinas. Entonces, estos genes parecerían estar relacionados con la respuesta y la sensibilidad al frío post cosecha en naranjas, limones y pomelos, pero no así en las mandarinas. Parece que hay una respuesta más clara de CBF1 y CBF3 y sobre todo en esos tiempos cortos que vimos, ¿no? A 1 día o 5 días. También comprobamos que lo que es la ausencia de la luz durante el desarrollo del frío, durante el desarrollo en el árbol, favorece la tolerancia a las bajas temperaturas y también modifica esa expresión que vimos en la post cosecha. O sea que habría como un efecto de memoria, el fruto responde diferente a esa condición de frío. Es un sistema que además es muy valioso experimentalmente para poder continuar investigando qué está pasando con otros procesos metabólicos, ¿no? Y además vimos y validamos que la precosecha, o sea que el campo, todo esto que yo les contaba, es muy importante para generar tolerancia a este problema y para manejar también toda lo que es la calidad de la fruta. Entonces nos fuimos a continuar estudiando otros posibles factores pre-cosecha que podían estar impactando en este problema, ¿no? Y nos centramos en este caso en lo que es el manejo hormonal o lo que es la nutrición. En este caso trabajamos con 2
abordajes, uno más hormonal, con la aplicación de ácido abscísico, que estaría más bien oficiando como una señal, que se le conoce como priming, que es aplicar algo que favorezca esa tolerancia, que desencadene procesos que pueden ser favorables a la tolerancia y que tengan cierto periodo de memoria en ese fruto. Y a su vez lo que es el manejo nutricional, principalmente modificando los cationes, potasio y magnesio, en el fruto para poder evaluar su efecto tanto en la tolerancia a las bajas temperaturas como en la calidad final de la cáscara. Estos trabajos son liderados por la facultad, por Facultad de Agronomía, son en interacción con nosotros, por Matías, y se ha formado Fabiana, que una estudiante de maestría que ha aportado mucho también a estos trabajos. Entonces, un primer abordaje es lo que fue la aplicación de ácido abscísico, en este caso fue a frutos individuales en el campo para probar la existencia o no de un efecto, aplicándolo en distintas etapas del desarrollo del fruto, y luego almacenábamos los frutos en frío y evaluábamos el desarrollo de daño por frío, un poco con esta escala que ustedes pueden ver acá. Y lo que observamos, sobre todo, es que el ABA, que aplicamos en precosecha, reduce, hay una tendencia a que reduzca, los controles son las barras claras y los tratados con ABA son las barras oscuras. Entonces ustedes, acá está dividido en daño leve o daño grave. El daño leve es el daño en 1 y el daño grave es en 2 y 3 juntos, por eso ven 2 más 3. Y lo que pueden observar es que hubo una reducción durante el almacenamiento de la incidencia de daño por frío. El control dio en muchos casos más alto que aquellos frutos tratados. Esto se trabajó en 3 variedades, en Washington Navel, en Salustiana y en Valencia. Y este efecto fue dependiente también del año y de la variedad. En algunos casos, como Snabel, tuvimos efecto a los 2 años. En el caso de Salustiana hubo un desfasaje, se enlenteció lo que fue el desarrollo del daño por frío, pero luego al final del almacenamiento no hubo un efecto. Y en el caso del segundo año de Salustiana, solo hubo un efecto en la severidad del problema, o sea, pudo reducir la cantidad de fruta grave en ese ensayo. Entonces tenemos un efecto que también puede ser dependiente de la variedad y del año. A su vez, los trabajos en el tema de la nutrición, como les comentaba, están enfocados a generar un efecto macro en el campo. ¿A qué voy con esto? Que esta primera etapa de trabajo en lo que está centrada es en modificar en forma importante el aporte de magnesio y de potasio al suelo y de alguna forma evaluar en sucesivas cosechas. Esto va a llevar un proceso largo de trabajo, vamos 4 años de trabajo y tenemos 4 años más para avanzar en este tema, en donde estudiamos cómo esos cambios en la nutrición podrían afectar la calidad de la cáscara. Lo que venimos observando es que parecería haber una correlación negativa entre el daño por frío y las relaciones entre los nutrientes, principalmente el potasio y el magnesio. ¿Qué voy con esto? A que niveles muy altos de magnesio aplicados al suelo en general provocan un aumento en el desarrollo de daño por frío y también en la senescencia, como una aceleración de la senescencia de ese fruto en la poscosecha. Y que niveles más altos de potasio en relación con ese magnesio parecerían favorecer la tolerancia a ese problema. Pero a su vez es un sistema experimental complejo de lograr. ¿Por qué? Porque esto requiere varios años de trabajo, requiere lograr una respuesta en toda la planta, lograr modificar la composición de cationes y de nutrientes en el flavedo de la fruta, en la cáscara de la fruta, que es donde ocurre el problema, y luego poder ajustar qué momento sería el adecuado para servirnos como indicador para intentar entender si ese fruto podría ser más susceptible o tolerante a este daño por frío.
Entonces, los estudios que hemos desarrollado hasta ahora parecerían mostrar una mejor correlación con lo que es los nutrientes en la hoja en el momento en que se lleva a cabo este muestreo, pero no tan clara esa correlación con los nutrientes en el flavedo. Y seguiremos estudiando cuál puede ser el momento más adecuado durante el desarrollo para hacer ese diagnóstico. Otro gran tema y otro gran factor que estamos estudiando es el tema de la genética. La variedad que nosotros elegimos para trabajar en gran medida determina lo que puede ser el éxito de nuestro embarque, ¿no? En el caso de mandarinas, por ejemplo, tenemos estas tres variedades que hemos evaluado, F4P7, F3P8, F2P3, son variedades nacionales del programa conjunto entre INIA y la Facultad de Agronomía, con también apoyo de UPFRU y de varios productores que están validando en sus quintas esta genética, pero realmente colocándolas durante extensos periodos, 60 días o más, a 1 grado, son frutas que no han presentado sintomatología de daño por frío, independientemente de muchos casos de otros factores de manejo. Entonces, la genética también es clave muchas veces para elegir qué voy a plantar para qué mercado, ¿no? Tengo que ir a Asia, tengo que tener muchos días a 1 grado, bueno, ¿qué genética voy a estar eligiendo? Entonces, vamos otra vez como resumen que parecería ser posible aplicar en precosecha herramientas que modifiquen lo que es la tolerancia al frío. Nosotros tenemos abordajes diferentes que a su vez pueden ser complementarios más adelante, lo que es la nutrición, la radiación, las hormonas, y a su vez hay un efecto año que es muy importante y que complejiza lo que es el trabajo de investigación y obviamente la producción, porque hay una baja reproducibilidad de esos ensayos y requiere varios años de estudio, es un avance más lento para este tema de problemas multifactoriales. Pero además la variedad es muy importante, es importante evaluar la respuesta a estos factores en cada variedad. No es igual, no podemos generalizar en el caso de los cítricos. Y contar con genética tolerante a este problema realmente suma y suma mucho. Es bastante clave en este sentido. Es un proceso, como vimos, multifactorial y complejo y que debe ser abordado de esta manera. No hay soluciones simples para un proceso tan multifactorial. En el caso de la poscosecha, hemos hecho también distintos trabajos. ¿Por qué? Porque durante esta etapa nosotros lo que podemos hacer es tratar de no agravar el problema y tenemos herramientas que suman a este manejo. Por un lado, evaluamos en la tesis de Federico, con ayuda de Jerónimo, también en trabajos con empresas en la red, diferentes recubrimientos post cosecha, que nos muestran que no es lo mismo aplicar cualquier recubrimiento y que podemos tener un efecto adicional. Esto es la incidencia de daño por frío en 2 cultivares de 2 variedades de naranja. Y como verán, hay diferencias, los colores, cada barrita es un recubrimiento diferente. Hay diferencias en función de esos recubrimientos. Entonces, ¿qué recubrimiento yo pueda seleccionar? Es clave y además tengo que hacerlo para cada variedad, porque un recubrimiento demasiado oclusivo, como todos saben, puede generar off flavors o sabores no deseados, sobre todo al elevarse la temperatura. Entonces es clave tener en cuenta no solo qué recubrimiento voy a elegir, sino cómo me puede estar impactando la calidad de la fruta. Pero parece ser que es muy importante aplicar un recubrimiento para reducir este problema y no todos los recubrimientos serían iguales. A su vez, evaluamos también qué está ocurriendo con la adición de algunos otros compuestos a recubrimientos o qué pasaría si tratamos de preacondicionar la fruta, dejarla 5 días, 4 días en condiciones de 5 grados, por ejemplo, previo a el ingreso al tratamiento cuarentenario. Y por un lado trabajamos con fruta de tratamientos de fertilización, el CT es el control y el MG es el que tiene alto magnesio y como verán ustedes, el que tiene alto magnesio se despega incluso del tratamiento control que está por acá y tiene una mayor incidencia del problema. Las barritas punteadas representan tratamientos con ceras diferentes o con la adición de RC, que es otro recubrimiento
que se había descrito que podía tener un efecto adicional en lo que es el manejo del daño por frío, y en nuestro caso vimos que existe claramente un efecto del recubrimiento en reducir el problema, pero que el RC en este caso no adicionó ninguna ventaja, sino que la cera por sí misma ya está ejerciendo el efecto protector frente a los controles. Y aquí pueden ver claramente que también el magnesio o la fruta control se diferencian en su comportamiento post cosecha. Entonces estos recubrimientos pudieron y permitieron minimizar estos síntomas y con ello la deshidratación del fruto, sin lograr un efecto adicional de la cera, que acá sale como F6, pero es la Abril 18 con 4% de goma laca. Y por acá, en esta otra parte de la diapositiva, esto no se los mencioné, pero bueno, fueron trabajos de Fabiana Hernández, el proyecto de iniciación de CSIC que hizo con nosotros, acá Niña, y donde demostró también que lo que es el preacondicionamiento durante 4 días a 5 grados parecería no tener ningún efecto en reducir la incidencia de daño por frío, ni la incidencia ni la severidad del problema en este caso. Entonces, globalmente y como mensaje para todos, el manejo de las bajas temperaturas sí o sí en los cítricos tiene que ser multifactorial, porque hay una genética basal que va a determinar mucho, pero a su vez hay un manejo precosecha en campo que va a ayudar o no a que esos frutos sean más tolerantes, puede llegar a ser negativo y a variedades que en su momento eran pensadas como resistentes, como puede ser una naranja, Valencia, poder tener problemas importantes de daño por frío cuando cambiamos alguno de los factores de manejo precosecha. A su vez, sumado lo que es un recubrimiento adecuado o un enfriamiento paulatino. ¿Por qué enfriamiento paulatino? Porque lo habrán visto, no, lo van a ver más adelante con la presentación de Jerónimo, que lo que es el prefrío durante el almacenamiento también puede tener un efecto no deseado en favorecer estos daños por frío. Entonces, en post cosecha, lo clave es que podemos suavizar el problema si hacemos las cosas bien, podemos mitigar parcialmente el desarrollo y si hacemos las cosas mal, podemos empeorarlo muchísimo más. Entonces, también es un momento clave desde otra perspectiva. Y en el transporte también tenemos mucho para estudiar y para ver, porque el manejo de la humedad relativa y de la ventilación en esos contenedores estaría siendo cada vez más importante en este abordaje multifactorial del problema. También esto conlleva oportunidades. ¿Por qué oportunidades? Porque los trabajos más recientes nos muestran que el frío aplicado a una variedad o a una especie como el limón, que parecería muy sensible a este problema, hemos visto que podría no ser tan así, dependiendo del manejo precosecha de esa fruta. Entonces podría constituirse una herramienta muy interesante para poder cosechar limón amarillo y mandarlo como tal, sin necesidad de desverdizado, por ejemplo, a lo que es el mercado de Estados Unidos u otros mercados que requieran cuarentena por mosca. A su vez, es una herramienta muy importante para el control integrado de patógenos post cosecha. Y cada vez más, porque les comentaba que los consumidores no quieren residuos de plaguicidas en sus alimentos, entonces cada vez menos productos van a poder utilizarse y la integración en una cadena de muchas medidas unidas al frío suman a poder tener un producto más inocuo, a su vez fresco y no podrido. Y todo esto lo estamos abordando en conjunto en una red sectorial, en un proyecto de trabajo que Jerónimo les va a explicar algunos logros del mismo más adelante, pero es un trabajo en equipo muy, muy valioso para generar cambios en el sector. Y por acá voy terminando. Muchas gracias para todos. Acá les dejo una foto del equipo que ha aportado realmente muchísimo a todos estos resultados, sobre todo Pedro Pintos, ahí está Liana, Ana Inés Moltini en nuestro laboratorio de calidad de fruta, Candela que estuvo mucho tiempo con nosotros y Jerónimo.
el referente en esta red que tenemos acá de trabajo, donde estamos en una misma mesa, realmente discutiendo los problemas con todos los productores, y Jero les va a contar un poco más al respecto. Y muchísimas gracias para todos y quedo a las órdenes para cualquier pregunta.